¿Aló? ¿Cuántos están presentes todavía? Sí, profe, presente. Muy bien, entonces vamos con algo que a ustedes les va a parecer más interesante, me imagino yo. Vamos a revisar algunas preguntas tipo examen para lo que es la unidad 4, que recuerden que es el contenido nuevo que va a tener su evaluación. Como les dije la vez pasada, nosotros o esta vez yo distribuí el examen de la siguiente manera. Tenemos dos preguntas de la unidad 1, dos preguntas de la unidad 2, si no me equivoco, tres preguntas de la unidad 3 y tres preguntas de la unidad 4, porque quiero reforzar esa unidad 3 que salieron bastante bajos, pero a la vez quiero ayudarlos a que tengan una calificación un poquito más decente, añadiendo estas dos unidades que son solamente teóricas. Estas dos unidades, como ustedes saben, no tenían componente práctico. Y como ya es algo que se supone que ustedes estudiaron, deberían tener un mejor rendimiento porque son contenidos que hemos ido revisando, repitiendo y volviendo a ver durante todas las unidades. Pero si no me equivoco, esa fue la estructuración que me recuerdo haber hecho de la evaluación. Entonces, ahorita vamos a revisar algunas de las preguntas modelo referidas solamente a la unidad 4, que es su tema nuevo. Por favor, estén pendientes porque no les voy a pasar al momento esta diapositiva. Se las pasaré al final para que no se me adelanten con las respuestas, porque yo sé que hay más de uno de ustedes que cuando les hago la pregunta leen la diapositiva siguiente y dan la respuesta. Entonces, esta diapositiva, tal como la están viendo en este momento, quieren el Excel. Ya les voy a pasar el Excel. Yo ahorita sí lo tengo a la mano, porque ayer cuando me dijeron ya había cerrado la carpeta y no. Ahí tienen el Excel, verifiquen que les abra correctamente. Yo lo abrí esta mañana y abría bien. Bueno, sigo entonces. Entonces, esta diapositiva, los que queden hasta el final se las paso. De todas maneras, traten de ir viendo y de ir entendiendo la explicación que les voy a hacer. Ya con esto cerraríamos por completo lo que es nuestro curso de redes y telecomunicaciones. Vamos a ver una primera pregunta. Un voluntario, por favor, que la lea. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuando conocemos la cantidad de subredes a construir, n, pero no así el número de hosts a conectar, además de que no se considera importante la expansión futura por incremento de la cantidad de subredes, buscándose más bien la maximización de la cantidad de conexiones por red. Entonces usamos Entonces, ¿cuál A, de esas? No, B, hasta ahí, déjalo hasta ahí. ¿Cuál de esas ya, 5 alternativas pensarían ustedes que resultaría adecuada de usar con el caso que tienen allí y por qué? Pueden colocarlo por el chat, pueden decirlo, vamos a ver cuál es la votación, a ver qué tal están con teoría. No, no hay opción 1, A, B, C. Vamos a ver quién más vota. Nada más la persona que leyó va a votar y los demás, espero que por lo menos hayan 3, 4 votos. Si no saben, igualito coloquen la que más les parezca. Y al final pueden mantener su voto o cambiarlo dependiendo de la respuesta. 2 por el A, 1 por el E y otro por el A. Bueno, al parecer el criterio común entre ustedes es la respuesta A. Incorrecto.
la respuesta para esa pregunta, si les aparece algo parecido en el examen, no es la opción A. Vamos a ver por qué entonces no han revisado la teoría. Fíjense lo siguiente. En primer lugar, vamos a empezar a descartar opciones. El mismo enunciado nos dice, conocemos la cantidad de subredes a construir. Si vamos a construir varias subredes, tenemos que usar algún modelo. Por lo tanto, la opción B queda descartada. Y no vamos a mantener una única red porque nos están pidiendo subredes. Entonces, allí ya hemos descartado 2 de nuestras 5 opciones. Luego de allí, fíjense que en la parte del final, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Por un lado, dice que no conocemos la cantidad de hosts a conectar. Nosotros, para poder trabajar con BLSM, debemos estar conscientes de cuántos hosts vamos a conectar en cada subred. Y además de esto, aquí no se busca optimizar el sistema, sino simplemente adecuarlos, utilizarlo para resolver un problema del momento. Entonces, este tipo de enunciado no es adecuado para usar BLSM. Por lo tanto, la opción A tampoco lo es. Borramos aquí, pasamos a la siguiente. Ahora bien, fíjense que no podemos utilizar la opción D porque no sabemos el número de hosts a conectar. Pero al principio del enunciado nos dice que conocemos la cantidad de subredes a construir. Por lo tanto, a final de cuentas, nuestra opción correcta sería la alternativa C. ¿Entienden lo que hice con esta pregunta? ¿Entendieron la respuesta y el porqué de esa respuesta? El único que entendió fue Díaz. Ajá, mejor, por lo Sí, menos. profesor, basándonos en que mm, uno se basa en el enunciado. Eso, no, Básicamente ahí es la clave. tienen que basarse en el enunciado, en la pregunta para poder contestar. Entonces tienen que estar pendientes. Lo que pasa es que no coloqué aquí 4, 5, 7, sino coloqué n. Pero sabíamos el número de redes, que sería ese valor de n. Vamos a ver entonces un segundo ejemplo relacionado. Imaginemos ahora este otro enunciado. Señor Obando, apóyenos ahí con la lectura. Ya. Cuando conocemos la cantidad máxima estimada de hosts a conectar, M, pero no así el número de subredes a construir, además no se considera importante la expansión futura por incremento de la cantidad de conexiones, buscándose más bien la maximización de la cantidad de subredes disponibles. Fíjense que Entonces usamos... hasta ahí, hasta ahí. Fíjense que el enunciado se parece bastante al anterior. Si se fijan, tiene muchas características en comunes, pero también tiene diferencias importantes. Aquí no hay explicación paso a paso, aquí vamos a ver qué me van a decir ustedes. Vamos a ver aquí. Primeramente, podemos mantener una única red. No, porque nos están pidiendo un sistema de subredes. Si nosotros vamos a construir una subred o un grupo de subredes, tenemos siempre que utilizar algún modelo. Por lo tanto, esta opción desaparece nuevamente. Esa pregunta que está allí sería válida para trabajarla con BLSM. No, porque conocemos solamente la cantidad máxima de hojas a conectar. No conocemos todas las cantidades que vamos a utilizar. Y especialmente porque dice que no es importante la optimización pensando a futuro, sino que lo que buscan es solucionar el problema actual. Ahora bien, me quedan dos alternativas nada más.
¿Conozco la cantidad de subredes que voy a construir según ese enunciado? No, no conocen, no conocen. No se conocen, por lo tanto, esta se descarta. Y allí tenemos cuál sería nuestra respuesta en ese caso. ¿Se dan cuenta? Vean que si no leen bien el enunciado, esas son cosas que hablamos muchas veces dentro del salón en nuestras clases. Inclusive nos atrasamos un poquito con estos últimos contenidos teóricos tratando de que entendieran esto que es a mi criterio más importante, más fundamental. Entonces aquí la parte importante de este enunciado es que conocemos la cantidad máxima de hosts que vamos a conectar y en base a ello podemos hacer un grupo de subredes fijas basadas, allá lo taché donde no era, perdón, taché donde no era, aquí lo que no conozca la cantidad de subredes, hice el tachón donde no era, aquí, perdón, y ninguno me dijo nada cuando taché donde no era, es aquí. Esa es la respuesta, discúlpeme, taché donde no era porque estaba ya todavía pensando en la otra. Bueno, sí, discúlpeme que... Entonces, como les venía diciendo, aquí lo más importante sería que conocemos la cantidad máxima de hosts a conectar en cualquier red. Y al conocer esa cantidad máxima, no importa que no conozcamos los demás tamaños, podemos nosotros hacer una red fija basada en número de hosts que nos permita albergar redes de ese tamaño y otras que sean de menor contenido, pero con ese límite. ¿Entendemos entonces esta respuesta? ¿Estamos claros con esta segunda respuesta? Después cuando les haga el examen es casi igual la pregunta. Así que tienen que estar pendientes porque vean que los enunciados se parecen bastante y no les van a aparecer subrayados. El subrayado lo añadí yo para esta explicación. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos una segunda pregunta parecida. Fíjense lo que se nos pide esta vez. Un voluntario, señor Capuñay, que siempre le gusta leer. No. Otro, cualquiera que quiera voluntariamente para que nos dé chance de revisar todas las preguntas que les traje. Cuando queremos maximizar el aprovechamiento de la red, conociendo las cantidades estimadas de hosts a conectar, siendo Considerado. considerar importante tanto la expansión futura por incremento de la cantidad de conexiones como la maximización de la cantidad de subredes disponibles. Entonces usamos... Ajá. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Del señor Díaz siempre contesta rapidito, muy bien, dijo la opción A. En este caso, esa es la respuesta correcta. Nuevamente, estas dos opciones son descartadas porque están pidiéndonos construir redes. Estas dos quedan por fuera. Y las dos que dicen FLSM quedan descartadas porque se quiere maximizar el aprovechamiento de la red. Y ustedes saben que en este caso, cuando queremos maximizar una red, no podemos hacerlo por FLSM porque genera demasiado desperdicio. Aquí algo importante es que tenemos que conocer las cantidades estimadas de hosts a conectar en cada subred, porque si no, no podemos trabajar con BLSM. Recuerden que él va usando sus redes de acuerdo a la cantidad de hosts que se nos planteen. Captaron, entonces vean que son tres situaciones o tres respuestas diferentes para enunciados prácticamente iguales. Lo más probable es que ustedes en su examen les aparezca uno de estos tres enunciados por lo menos. ¿Estamos claros con estos primeros modelos de preguntas? ¿Aló?
Si estamos claros, vamos a pasar a la siguiente a ver qué les parece esta otra pregunta. Aquí tenemos, vean este otro enunciado. Dice, la red a la que pertenece esa dirección IP que tienen ahí /7, hay que segmentarla en al menos 40 subredes. Calcular la máscara de su red necesaria, es decir, en barra cuánto nos va a quedar. Tenemos 5 opciones posibles. Vamos a ver entonces cómo resolveríamos esto. ¿Cómo ustedes creen que podrían hacer para resolver esto? Denme una idea primero antes de yo explicarlo. ¿Nadie tiene una idea? Si les sale un poquito choreta no importa, pero díganme algo para ver qué tal, qué han revisado ustedes. Como que nada. Bueno, ya estamos perdiendo mucho tiempo. El formulario de Excel que les di no les va a dar esa respuesta, porque él es para determinar solamente los valores de los elementos de la red. No es para análisis lógico, análisis inferencial, sino solamente para descriptivo. Entonces, vamos a ver, por cualquier cosa que dijeran era válido. Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta de esto. En primer lugar, vean que el enunciado dice que se quieren construir 40 subredes dentro de un sistema /7. ¿Cómo haríamos esto? Como ustedes se recordarán, nosotros tenemos que para cada cantidad de bits, que sería esta parte de arriba, nosotros podemos construir cierta cantidad de subredes. De redes, voy a poner la R, pues puse la R una vez. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo voy a tratar de ubicar 40 subredes, debo utilizar 6 bits. ¿Por qué? Porque 5 solamente alberga 32, allí no caben mis 40. Y 7 alberga 128, que es demasiado desperdicio. Entonces, lo primero que hago es ver cuántos bits necesito como mínimo para albergar mis 40 subredes. Aquí tengo la primera parte de la respuesta. O de la respuesta, no del cálculo, porque la respuesta es realmente el valor final. Entonces quiere decir que necesitamos 6 bits adicionales de la parte de host. En ningún momento se nos está indicando la cantidad de hosts a conectar, nada de eso, así que no le prestamos atención a la parte, a lo que nos quede sobrando, así nos quede solamente un bit. Lo que se nos pidió es que tenemos que generar 40 subredes. Solamente en este caso, lo único que tendríamos que hacer es sumar estos 7 que teníamos inicialmente con estos 6 que calculamos después. Y nuestra respuesta correcta sería 13. ¿Vieron lo que se hizo en esa pregunta? ¿Entendieron cómo se resolvió la pregunta? ¿Lo podrían hacer ustedes mismos en caso de cualquier cosa? Repito. Bueno, repito por aquí. Voy a borrar esto completo y vamos a irnos al enunciado. Vamos a alterar un poquito el enunciado. Aquí la respuesta era la B13. Ahora vamos a cambiarlo. Imaginemos que sea una red /8. Para no volver a poner todo igual. Y que se nos pida conectar allí 100 subredes. Vean, /8, 100 subredes. Vamos a cambiarlo del otro lado.
estamos diciendo que eran 100 subredes y que es /8. Vamos a ver entonces cómo haríamos nosotros para resolver este ejercicio. 136, no hay 136 en la tabla. Aquí está. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cuántos bits necesitamos para poder albergar estas 100 redes. ¿Cuántos bits necesitamos para albergar 100 subredes? 7, profesor. 7, muy bien. Entonces necesitamos 7. Habíamos ya, decíamos que era un /8, es decir, que teníamos 8 bits ocupados con la parte de rec. Esto era la parte de rec original. Y nosotros estamos diciendo que tenemos que añadirle todavía 7 bits más 7 que pertenecen a la parte de subrec. Esto quiere decir que mi parte ampliada me va a quedar de tamaño 15. Bien, ahora sí captaron lo que les estoy tratando de explicar. Correcto, profesor. Entonces, imaginemos que en este mismo ejercicio, antes de avanzar a otro, yo les pregunte, ¿y cuántos bits va a tener la parte de host? ¿Cuál va a ser su respuesta? Para este ejercicio, ¿cuántos bits tiene la parte de host si esta es la parte de rec que les va a quedar ampliada? 121. ¿Cuánto? No, que 128. Recuerden que toda rec está formada por 32 bits en total. Esto sería el total. Si ya yo estoy utilizando 15 para la parte de rec, ¿cuántos me van a quedar para la parte de host? 15. 17. 32 menos 15, 17. ¿Entienden esta última idea, que es otra pregunta también que les podría salir? Yo les puedo dar un enunciado igualito, pero en vez de preguntarles aquí al principio la máscara de su rec, le podría decir los bits de host. La única diferencia es que al resultado final que les quede, ustedes le van a hacer 32 menos el valor que les quedó. Y eso sería lo que es determinar la parte de host. En este caso fueron 15. Por lo tanto, mi resultado es de 17. Sigue siendo la misma pregunta, la misma teoría. No es que sea más capciosa o más complicada, sino que es tratar de forzarles un poquito más a pensar, a entender. Y eso fue lo que les faltó en el examen número 3. Que todo querían tomarlo directamente. Deben estar muy pendientes de los enunciados. ¿Estamos bien con esta pregunta? ¿Captaron esta pregunta? Esta era la original. ¿Sí o no? Para continuar. Continúe, profesor. Continuamos entonces por votación del público. Ajá, aquí está la explicación, aquí está la respuesta que debían colocar. Vamos entonces ahora con otra parecida. Ahora nos dice el enunciado. Tenemos esta vez una red con 80.000 hosts. ¿Cuál sería la parte de red mínima
para soportar ese requerimiento. Entonces fíjense que nos están pidiendo, nos están dando host y nos están pidiendo rec. Por lo tanto, al final voy a tener que hacer una resta. Si nos dan host y nos piden host, el resultado que vamos a utilizar es el que nos quede, pero nos están pidiendo host, nos están dando host y nos están pidiendo rec. Por lo tanto, al final voy a tener que hacer 32 menos lo que me dé para calcular ese valor. Esto es lo mismo que les acabo de decir ahorita. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Aquí está, el enunciado nuevamente. Lo primero que debemos hacer es calcular cuántos bits necesitamos para esa cantidad de hosts. Hacemos el mismo procedimiento anterior. Lo que pasa es que es un poco más largo porque vean que la cantidad de dispositivos es más grande. Entonces aquí tenemos, vamos avanzando con 1 bit, 2 bits, 3 bits, 10 bits. Al final, donde el espacio más pequeño que necesitamos para ubicar esos 80.000 dispositivos serían estos 17 bits que estoy obteniendo aquí. ¿Saben por qué estos 17, no? Si no van a estar pendientes, no sigo explicando preguntas, porque si se van a quedar callados. Son los 17 bits, Sí, profesor. profesor. Sí, porque necesitamos un espacio donde puedan entrar 80.000. 65.000 es muy pequeño y 260.000 es muy grande. El que tiene menos desperdicio sería este de aquí. Pero tienen que avisarme cuando les pregunte, porque si no, entonces no considero que me están haciendo caso. Y esto es algo adicional que estoy colocándoles para tratar de ayudarlos, porque sé que salieron bastante bajos en el examen anterior. De todas maneras, no son los mismos valores que están en el examen, pero son los mismos procedimientos. Bueno, como ya sabemos, aquí es 80.000. Como ya sabemos que vamos a necesitar 17 bits para almacenar esos 80.000 dispositivos, y nos están pidiendo es la parte de los bits de rec. Aquí está. Nosotros sabemos que los bits totales son iguales a los bits de rec más los bits de host. Siempre los bits totales van a ser 32. Y vamos a tener uno de los otros dos valores. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer para resolver es la diferencia. Este valor de 15 sería la respuesta a nuestra pregunta. Y se podría representar así, aunque yo no les pedí que hicieran esta representación, pero es simplemente para que vieran. Aquí no es 255, porque yo cambié el valor a última hora, 254. De todas maneras, aquí está para que vean cómo se representaría en lo que es binario, parte ampliada y en decimal. Pero realmente la pregunta les estoy solicitando es cuántos bits. Si yo les pregunto cuál sería la representación decimal o binaria, ustedes tendrían que colocarme el valor correspondiente. ¿Entienden esta pregunta? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué es lo que no entienden? Dígame. Realmente cuando entienden la teoría es fácil. Voy a volverme para atrás un momentico, ya que tengo por ahí Una confusión entre host y red. Vea lo siguiente. Cuando hablamos de rec, estamos hablando de un valor interno que nos va a identificar a quién pertenece ese IP, a qué es su rec. Ese valor son los primeros unos de nuestra máscara, todos los que tienen 1 al principio. Aquí 8, 2, 4, 6,
7, 8. Cuando hablamos de la parte de host, estamos hablando del espacio que nosotros reservamos para albergar a nuestros dispositivos. Esto vendría a ser el final de nuestra máscara de red, el cual está lleno con ceros inicialmente. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Punto, punto, punto. Y aquí. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de ese concepto central. Lo importante aquí en este caso es que siempre host siempre va a estar a la derecha y rec a la izquierda. Muy bien dicho. Entonces aquí lo importante, el concepto importante a recordar es que siempre el total de bits que van a conformar cualquier dirección IP, máscara, etcétera, es de 32. Y que de esos 32 tenemos dos partes, una parte de red y una parte de host, que juntas van a formar ese valor de 32. Si yo tengo, por ejemplo, 8 bits en la parte de red, ¿cuántos debería tener en la parte de host? Si tengo 8 bits en la parte... 22. ¿Qué dijeron? 24. Muy bien, porque tiene que sumar entre los dos números, tiene que sumar 32. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta pregunta? En esta pregunta lo que estamos haciendo en primer lugar es ver en cuántos bits nosotros vamos a ubicar esa cantidad de dispositivos. Vean que aquí en este caso estamos ubicándolos en nuestra tabla, en nuestra lista, y nos da que necesitamos 17 bits para esos 80.000 dispositivos. Hasta allí todo bien, ¿verdad? Comprendido, profesor. Entonces, como necesitamos 17 bits para la parte de host, pero no me pidieron la parte de host. Si me hubieran pedido cuántos bits necesito para la parte de host, ahí se acabó la pregunta. Pero me pidieron cuántos bits necesito para la parte de red. Entonces, como yo sé que la suma de las dos partes es 32, yo digo que mi parte de red va a tener 32 menos los 17 que ya utilicé. Por lo tanto, mi parte de red va a ser de 15 bits. Y esa es la respuesta a mi pregunta. No me preguntaron ni expréselo en binario, ni expréselo en decimal. Si me lo hubieran pedido así, hubiera tenido que hacer las conversiones correspondientes. Ahora sí, ¿entienden la pregunta, la respuesta? Pero menos mal que todavía no han presentado el examen, porque si no estoy viendo que hubieran salido quebradísimo más de uno. Bueno, vamos entonces a continuar. Y estas son preguntas que le van a aparecer, por ejemplo, en vez de decir 80.000, puede decir 10.000. O sea, lo que va a cambiar prácticamente es el valor que le voy a colocar en cuanto a la cantidad de host en esta pregunta, y que si les pregunto la cantidad de host o la cantidad de bit de red. Son las dos cosas que pueden cambiar allí. Pero como vieron, es el mismo concepto. Lo que pasa es que tienen que recordarse que si yo les doy host y les pido host, lo sacan directo porque es lo mismo. Si les doy host y les pido rec, tienen que restar 32 menos h. Igualmente en la pregunta anterior, si les doy rec y les pido rec, ustedes lo ponen directamente. Pero si les doy rec y les pido host, tienen que hacer la diferencia.
¿Entienden toda esta teoría que les estoy dando en este momento? Muy bien, vamos a suponer que están colocando que sí, porque ya no veía que el sí de qué era. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para que nos dé tiempo, porque nos tardamos un poquito en esta. Ya esto lo expliqué, ya esto lo expliqué, ya esto lo expliqué. Vamos a pasar. Aquí tenemos otro ejemplo. No, este es el mismo, perdón. Aquí es 80.000. Lo que pasa es que primero lo he hecho con 20.000 y dije, no, vamos a cambiar un poquito el valor. Aquí estaría la respuesta. Entonces vamos a pasar aquí a la siguiente. Esta otra pregunta es de teoría. Esto es algo que ustedes deberían sin ni siquiera pensarlo, contestarlo. ¿Alguien que lea por favor el enunciado? Son redes segmentadas para suministrar una estructura de enrutamiento jerárquico, es decir, de varios niveles, que busca un mayor aprovechamiento de los IP disponibles y así como también mejorar la seguridad del sistema. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? ¿Quién colóquenla allí en el chat, por favor? A, B, C, D, E. No vayan a empezar con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál creen que eso es una respuesta que nada más viéndola deberían ustedes, viendo la pregunta y viendo las opciones, deberían de inmediato contestar? Esa pregunta es teoría, es un regalo prácticamente, que es la definición de subredes. Entonces ahí simplemente tienen que estar pendientes del enunciado, porque ya nada más que con las primeras palabras ya sabían cuál era la opción correcta. Vamos a ver, creo que ya estamos llegando al final. Dada la siguiente máscara de su red, ¿cuánto valdrá la variación del sistema usando FLSM? ¿Tienen alguna idea de cómo se hace ese ejercicio? Vamos a marcar aquí para saber de dónde. Ajá, bueno, vamos entonces a ver si después que les explico un poquito se dan cuenta de dónde sale esa pregunta. Vean lo siguiente. A ustedes aquí se les está dando una máscara de red. Se olvidan de esta primera parte que es homogénea. Se olvidan de esta segunda parte que es homogénea y no afecta en nada. Esta parte del final tampoco nos sirve para nada. Necesitamos solamente el octeto donde está la parte de su red, que sería este que está aquí. Ese es el que vamos a analizar. Vamos a anotarlo por aquí para que no se me olvide. Era 1, 1, X, X, 1, 2, 3, 4. Nosotros estuvimos hablando en clase y dijimos que el octeto donde está nuestra parte de su red es el que va a definir esa variación. No, lo que pasa es que eso es algo de lógica, no de, ahí podrían ustedes implementarlo, pero yo no se los di en lo que está, porque tienen que también pensar un poquito. Entonces, el octeto donde están las X, en nuestro caso, es el que va a definir la variación que vamos a trabajar. Vamos a ver esos tres casos que tenemos allí. En el caso número 1, fíjense que el conteo siempre lo vamos a hacer de derecha a izquierda, desde el 1 hacia arriba. En este primer caso que tenemos aquí, el caso número 1. Uy, déjame cambiar el color que ahí no se ve. Fíjense que estamos en el primer caso solamente por el momento. Llega hasta aquí. Nosotros tenemos este octeto problemático. Y la parte que está en verde, la que tiene las X, es nuestra subred. Tenemos aquí que determinar cuánto vale su variación. Simple y sencillamente lo que tenemos que ver es empezando de derecha a izquierda,
donde nos conseguimos el primer bit de la subrec. Para el caso número 1, ¿cuánto vale la variación? Dos, profesor. Vale 2. Para el caso número 2, ¿cómo que 12? Caso número 2, aquí abajo. Ni 12 ni 4. Para el caso número 2 vale 8. 8. Simplemente comenzamos a desplazarnos desde aquí, desde el final del octeto, y al conseguir el primer elemento de la parte de su rec, vemos cuánto vale en esa casilla nuestra tabla, más nada. Ahora bien, el caso número 3 es el que planteamos en la pregunta. ¿Cuánto valdría entonces nuestro caso número 3? 8. 16. Eso es todo lo que tenían que hacer. Eso es todo lo que tienen que pensar. Vean que la pregunta no es difícil ni de mucha explicación. Lo que tienen es que recordarse eso. Van recorriendo su octeto de derecha a izquierda y en cuanto consiga el primer bit de la máscara de su rec, ese es el que va a definir mi variación tanto de la máscara de su rec como de la puerta de enlace, del broadcast e inclusive de lo que es el IP de referencia, el IP de rec. ¿Entienden este concepto? Este está sencillito. Creo que el más complicado era el anterior porque al final tenían que hacer una resta adicional que no era mucho. Vamos a ver la otra. Aquí tienen 3 ejemplos en uno. Realmente si yo les coloco cualquier tip, vamos a imaginarnos que yo les coloque una red que tenga esto. Vamos a ponérsela más fea, ya va. Déjenme poder bajar esto. Aquí. Si yo les coloco una máscara de red así. 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cambiar el color. X. Punto X. Voy a poner lo más feo que se me ocurrió. 1, 2, 3, 4, 5. Ya la voy a subrayar de todas maneras. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginemos que yo les dé esta máscara de rec, de su rec, perdón, esta máscara de su rec y le pregunte de cuánto va a ser la variación solamente. Lo mismo que hicimos ahorita. La variación de cuánto sería entonces. De dos, profesor. No. ¿Cuál es nuestra parte problemática? Ninguna de las dos respuestas que me han dado. La parte problemática sería todo esto. 10. Exactamente, ya por ahí lo dijo el señor Vilches. Si yo voy haciendo mi recorrido de derecha a izquierda, el primer bit de red que consigo es este de aquí. Este color no, este. Es este que tengo aquí. Si yo veo aquí, esto sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y el primer bit que me consigo de mi red vale 128. Ese sería el valor de mi variación.
Fíjense que cuando yo paso al otro octeto, que no necesito meterme aquí, vuelvo a empezar de nuevo con 1. Pero este no me interesa para nada, así que no lo tomo en cuenta. Pero sí deben entender eso, que después del punto volvemos a colocar 1 de nuevo. Vieron entonces, allí la hice así como, ¿cómo fue que dijo ahorita el compañero? Capciosa. Como para que pudieran ver que hay muchas maneras en las que podrían caer en esa trampa. Vamos entonces con el final porque ya nos queda poco tiempo. Aquí estaría la respuesta, la cual simplemente sería 16. No era nada del otro mundo, no había que hacer cálculos complejos ni nada de eso. Simplemente había que estar pendientes y contar correctamente. Vamos con la última pregunta que tiene que ver con lo mismo. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo determinamos la variación de la subreg? Es decir, de la puerta de enlace, del broadcast y de la máscara de subreg. Recuerde que comenzamos siempre de derecha a izquierda. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La opción C, efectivamente, por el primer bit que encontremos en la parte de subreg. El último bit en este caso no nos indica nada. El tamaño de la parte de host no nos sirve tampoco para determinar esta variación. El tamaño de la parte de reg tampoco. Ni el tipo de máscara de reg. Ya nada más que por descarte, allí tienen la respuesta, el primer bit que vamos a encontrar en nuestra parte de subreg. ¿Entendieron entonces las explicaciones que les hice hoy? Sí, con pequeñas diferencias, pero estaban en el examen. Esta la saqué de lo que es el modelo de examen que hice, pero por ejemplo les cambié los números y etcétera. El orden, los números, cositas así, nada más que para mostrarle algunas preguntas hoy. Como ya usted presentó, ya no tiene